donde tenemos la presencia ya en la primera de las semifinales de Juan Ramón Barragán, el hombre que tiene la tercera marca del año, sería la quinta, pero las 4 primeras se las reparten Jackson Quiñones y Francisco Javier López, y aquí en esta serie también corre Jackson, es decir, que aquí tenemos a 2 favoritos para meterse en la final, y sobre todo en el caso de Jackson, que tiene la mínima ya para ir a Göteborg, gran favorito para conseguir la victoria. Ayer Jackson Quiñones ganó su eliminatoria en 7.82, 7.80 hizo Francisco Javier López y 7.90 hizo Juan Ramón Barragán en las 3 eliminatorias que se corrieron ayer. No, bueno, y la cuarta, perdón, la ganó el hombre de la gorra, Pedro García, con 7.99. Aquí corren Alejandro Lozano, calle 1, Cristian Montero, calle 2, Ernesto Prados, calle 3, Arnau Huerta, calle 4, Juan Ramón Barragán, calle 5, Jackson Quiñones, calle 6, Javier Colomo, calle 7 e Igor Legarda en la calle número 8. Los 4 primeros a la final, que será hoy mismo, evidentemente será a las 12:45, una hora menos en Canarias. Jackson Quiñones, el líder del año, el hombre que tiene la mínima, 5 títulos de campeón, hizo la mínima en Gante. Arranca esta semifinal de los 60 metros vallas. Ya tenemos en cabeza a Jackson Quiñones, muy destacado. La segunda plaza va a ser para Barragán. Jackson Quiñones 7.71. Qué buena marca acaba de hacer, marca española de la temporada. Jackson Quiñones hasta ahora era 7.73 la marca. Acaba de caer la marca española de la temporada, 7.71 para él. Y realmente eso le vuelve a meter dentro de la mínima. Ya la tenía, pero la ha vuelto a ratificar. Aparte es un muy buen crono. Piensa que ha corrido en semifinales en 7.71. Piensa que correr ya por debajo de 7.70 solamente está al alcance de los elegidos. Barragán 7.99, Ernesto Prados 8.03 y 8.13 para Arnau Huerta, el subcampeón de Cataluña. Por lo tanto, esos son los 4 que se meten en la final de dentro de un rato: Jackson Quiñones, Juan Ramón Barragán, Ernesto Prados y Arnau Huerta. Alejandro Lozano, Cristian Montero, Legarda y Colomo habrán podido decir que han sido semifinalistas del Campeonato de España Absoluto de Atletismo en pista cubierta. O sea, Jackson ahí, el de Esmeraldas. Que a ver qué tal en Göteborg. Ha hecho una carrera muy limpia, ha tocado alguna valla, pero no ha derribado ninguna, y eso se ha visto reflejado en el crono final. Sí, 7.71, mejor marca española de la temporada. Y buscando su 6.º título, Jackson Quiñones, en una prueba donde volvemos a tener la ausencia